Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Damos gloria al Eterno por esta oportunidad, una vez más en su espacio, tocando el manto de Jesús, como cada sábado. De este lado, su hermano y amigo Ángel Darío Reyes, acompañado de mi estimado hermano y evangelista Anderson Pérez. Bendito sea el nombre del Señor, Dios le bendiga grandemente. Espero que la paz y la misericordia de Dios reine en sus corazones. Aleluya, ya mi nombre fue mencionado. Bendito sea el nombre del Rey. Así es, bendito Dios. Anderson Pérez, hombre de Dios. Bien, tenemos un tema bastante interesante. Estamos hablando ya comenzamos, sobre las parábolas de Cristo en las Escrituras. Hemos hablado de dos. Estuvimos en uno de estos programas hablando de la parábola del sembrador. En otro programa de la parábola del trigo y la cizaña. Pero hoy estaremos mencionando o hablando sobre dos parábolas interesantes también, muy interesantes, que están en Lucas capítulo 18. La primera es la parábola de la viuda y el juez injusto. Sí, es poderosa esa Y parábola. luego la parábola del fariseo y el publicano. Sí. Muy interesante. Sí. Mis amados, este programa va a estar buenísimo porque hay unas profundidades aquí, en estas escrituras, muy tremendas. Sí. Dios va a hablar. Dios habla de manera Va a hablar y va a bendecir con milagros también esta mañana. en el nombre de Jesús. Es así. Son parábolas poderosas. Sí, son poderosas. Todas las palabras de Cristo son poderosas. Sí. Pero hay parábolas que son interesantes y son como atinadas para el momento. Porque eso es lo que tiene la palabra de Dios. Es una de las virtudes grandes de la palabra que en el momento oportuno llega. Sí. Son nuevas cada mañana. Y traen bendición en el momento preciso. Por ejemplo, este es el momento de Dios para hablar esta parábola. Dios va a hablar a tu vida porque hoy tú tienes que escuchar lo que vamos a hablar. Dios tiene esto preparado para ti porque hay necesidad. Parábola de la viuda y el juez injusto. Bien, vamos a leer la primera. Lucas capítulo 18. Si usted tiene su Biblia cerca, tómela y ábrala en Lucas 18. Si no, entonces escuche con mucha atención. Lucas 18, a partir del versículo 1, dice así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mire, ¿sobre qué base? Sí. ¿Qué quería enseñar? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso de orar siempre no es orar un día. No. Y cuando la Biblia dice orar sin cesar, no es que tampoco usted va a estar las 24 horas del día de rodillas, pero es que esté en comunión. Sí. Que esté en comunión siempre, que siempre esté en comunión. Sí. Entonces, es bueno entender esto de orar sin cesar, que eso está en Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 5, orar sin cesar. Entonces aquí dice que Jesús refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque eso es otra cosa. Sí. No desmayar. No desmayar, porque puede hacer que se le vaya el ánimo y diga, ya yo no voy a seguir orando. Sí, y que ore sin fuerza, con poca fe. Con poca fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Claro. Usted tiene que creer que lo que usted está pidiendo, Dios lo va a resolver, Dios lo va a hacer. Sí. Dice la Biblia, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre y creyendo lo recibiréis. Sí. Entonces, esta parábola tiene que ver con eso, con la necesidad de orar siempre. La necesidad, es necesario. Y no desmayar. Y comienza de la siguiente manera, versículo 2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Eso es bueno considerarlo. Un juez ateo, impío. Sí, un juez revelado. Sí, rebelde. Sí. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Un caprichoso, un juez que no tenía compromiso con nadie. Sí. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Es decir, no lo hago, lo que yo hago, no lo hago ni por Dios ni por la gente. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia.
Oiga esto. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Escuchen lo que dijo el juez injusto. No un juez justo ni misericordioso. No. Un juez malo. Oigan lo que dijo él. Y luego dice Jesús, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? A sus escogidos, que claman a Él día y noche. Ahí está. Que claman día y noche. La necesidad de orar siempre. Sin cesar. Y no desmayar. Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Jesús está preguntando esto, pero no es porque no sabe la respuesta. No sabe. Anderson, esto es lo que se conoce como pregunta retórica. Eso son preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que el que la formula y la hace sabe perfectamente la respuesta. Sí. Es como para dar a entender lo que él mismo pregunta, Sí. pero mediante una pregunta. Entonces, ¿se tardará en responderles? Como quien dice, no se va a tardar en responderles. Y aquí mismo él lo responde en el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Sí. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ay, Dios, recuerda esa palabra. Hallará fe en la tierra. Sí. Bendito Dios. En verdad, hallará fe en la tierra porque hay un remanente Sí. que estará para la venida del Señor. Sí, sí, sí. Y, un remanente. sí, que se va con Cristo. Que se va. Pero Jesús lo que está aquí queriendo decir es que el asunto va a estar difícil. Que para los últimos tiempos, cuando Él venga por su pueblo, el asunto va a estar difícil. No, el asunto va a estar un poco difícil. Sí, sí, sí. va a estar difícil. Sí. Hallará fe en la tierra. Bueno, la parábola comienza de la siguiente manera, mostrando el caso de un juez que había en una ciudad. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Es bueno destacar esto. El Cristo comienza destacando las cualidades del juez. Del juez. Ni temía a Dios ni respetaba a hombre. respetaba. Tú sabes, Anderson, que hay personas que hacen cosas no por amor, sino por respeto a Dios, por temor a Dios. Por temor a Dios. Y otros por respetar a los hombres. Ajá, y otros por empatía, porque hay personas que son ateas y son empáticos. Sí, hasta cierto, porque son humanos, son seres humanos. Sí. Y el ser humano tiene cierto grado, por más que diga ser ateo, tiene cierto grado de humanidad. Amén. Sí. Porque que él es un ser humano. Él es un ser humano. Claro. Amén. Tiene sentimientos. Entonces, este hombre ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Como quien dice, no tenía compromiso con nadie. Y parece que era un poder en la comarca. No, el hombre era un jerarca. Parece que era un jerarca porque él ahí hacía lo que él quería. Sí, y nadie podía contradecirlo. Podía contradecirlo. De que ningún rey se levantaba en contra de él y que no, espérate, tienes que hacer eso. Sí, parece que tenía poder. Y fíjese de algo. Lo que Jesús está haciendo, Jesús está hablando de un hombre que no le temía a Dios, ¿verdad? Ajá. Ok, pero ese hombre, Jesús está hablando de dos gentes, el más altivo y la mujer que la viuda era alguien indefenso. Sí, porque presenta el caso de una viuda, que es bueno que tú lo menciones, que está en el versículo 3, dice, sí. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Entonces tenemos aquí dos casos, el juez y una compareciente. Entonces, un juez injusto, ajá, el hombre no hacía justicia. Sin embargo, la mujer viuda, esa mujer era alguien indefenso. No tenía quien la defendiera ni siquiera. Sí, porque era viuda, Anderson. Y no, oye, le estaba pidiendo que le hiciera justicia. Perfecto. De su adversario. Y eso que tú dijiste de que era viuda, es bueno que la audiencia entienda que era una viuda en aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Porque ahora mismo una mujer trabaja, las mujeres están estudiando más que los hombres. Sí. Tú vas a una universidad, Anderson, y tú cuentas por aula, y son más las mujeres que están estudiando. Los hombres están trabajando, la cosa está difícil, entonces muchos esposos ayudan a sus esposas a estudiar, a prepararse. Sí. Y con el tema del feminismo ahora, y por muchas razones las mujeres se están preparando. Sí. Y está bien que se preparen. Claro. Que se preparen para que no sean humilladas por nadie. Pero que resulta que en la antigüedad no era así, las mujeres no trabajaban. No. Las mujeres estaban en sus hogares. Entonces esta mujer no tenía esposo
No, porque era viuda. Era viuda. Sí. Y tampoco se menciona que tuviera hijos. No, porque si tuviera hijos, los hijos hubieran sacado la cara por ella. Exactamente. Esta mujer fue humillada porque fue varias veces donde el juez, y si hubiera tenido un hijo, el hijo estuviera ahí, como tú dijiste, por ella. Haciendo, no, y también confrontando a su adversario, confrontando a su enemigo. Confrontándolo sería una palabra fuerte, porque si era más poderoso el juez, confrontarlo no sería, pero estuviera ayudando. Al enemigo, no, yo digo al enemigo, porque fue a buscar justicia. Al adversario, sí, porque ella lo que dice es, hazme justicia de mi adversario. Había un adversario, había alguien que quería abusar de ella, de alguna manera u otra, que la adversaba a ella y quería, aparentemente por su condición de viuda, quería abusar de ella. Porque siempre ha habido abusadores. Siempre. Abusadores de los débiles. Entonces el hijo verdaderamente hubiera enfrentado, como tú dices, a ese adversario o a ese abusador que quería hacerle daño a ella. ¿Qué resulta? Que si tuvieron un niño pequeño, ahí sí. Ahí entonces es más el problema para ella, porque tiene que criar al niño pequeño, no tiene trabajo y no tiene esposo. No. Entonces tiene a alguien que le está haciendo la guerra. Y tiene a un juez quien puede resolverle, pero el juez es injusto. Oye, pero qué problema. Un problema grande este. Porque el título que tiene esta historia en nuestra Biblia, Reina Valera, revisión 1960, es la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Por qué se le pone el título de injusto? Porque ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Es decir, que cuando él fallaba en un caso, lo hacía con arbitrariedad, medalaganariamente. Parece que tenía un poder, como decíamos ahorita, tenía cierta jerarquía, cierta autonomía que le había sido otorgada. Y entonces el hombre en su comarca era un poder, era una autoridad. Sí, el hombre, se ve que el hombre no era de que puesto por otro, así, de que como que lo gobernaba, ni que lo dominaba. A los jueces siempre los pone alguien, pero muchas veces el que los pone, o el que lo pone, pues está de acuerdo con él. No, está de acuerdo con él, Anderson. Sí, está de acuerdo también el otro. Porque un presidente puede poner a un funcionario y dejarlo hacer de todo. ¿Y cuántas personas no son protegidas por un gobierno? Por compromiso, por lo que sea. Anderson, hay que aclarar las cosas, porque hay personas que son colocadas en la administración pública, pero son protegidas, son blindadas. A veces se prestan a corrupción, hacen muchísimas cosas y usted dice, pero ¿y por qué no lo quitan? ¿Y quién lo va a quitar si el que lo puso es más corrupto? Sí, es más corrupto o tiene compromiso con él. O tiene algún compromiso, porque muchos suben al poder, Anderson. Pero hay gente que no sabe que es mediante una serie de alianzas o compromisos. Y cuando están ya en el poder, cuando ese presidente está en el poder, pues no se siente atado para quitar a un funcionario. ¿Por qué? Porque fue mediante una alianza. Ya hubo, hay cargos antes de elecciones, ya hay muchos cargos que están repartidos. Si gano, usted va para tal cartera, para tal ministerio. Entonces, eso es una situación que ata a los mandatarios. Eso hay que tomarlo en cuenta. Puede ser que en el caso de ese juez injusto estaba pasando algo así. Esto es una parábola y sobre la parábola se discute si fueron historias que realmente pasaron o Cristo las armó. De todas maneras, Cristo es el Señor. Conoce y conocerá todos los casos que han habido en el planeta Tierra. De todas maneras, si esto pasó, es como estamos conjeturando nosotros. Este hombre tenía autoridad. Fue puesto y estaba siendo protegido y él hacía lo que le daba la gana. Y era respaldado. En el pueblo nadie se mete con él. Es tremendo eso. Sí, Anderson, hay que aclarar eso, que hay gente que no sabe, pero ¿y por qué no quitan a tal funcionario? Si está haciendo y deshaciendo, si sabemos que hay acusaciones de corrupción, lo que pasa es que ese señor hizo una alianza con el que ahora es presidente y era candidato y no pueden tocar esa tecla tan fácilmente. No es tan fácil. Es tan fácil. No es tan fácil.
Entonces usted ve que el presidente quiere quitarlo, no le favorece porque la población está en contra, pero hay un compromiso ahí, Claro. financiero Sí. y de otras índoles. Bueno, no vinimos a hablar de política. Sí, pero es bueno aclarar eso, porque por lo menos Ajá. lo que usted hizo estuvo muy bien, porque yo estaba diciendo posiblemente no tenía nadie encima. No, lo que pasa es que ya había un cuña. Sí, y más si esto se da en el plano del contexto, en el contexto del Imperio Romano, de la época de Cristo. Hay que entender la parte contextual del texto. Sí. Cristo estaba viviendo en la época del Imperio Romano, donde Israel no era libre. No era libre. Estaba bajo Roma. Entonces, todos esos países de la cuenca del Mediterráneo estaban bajo Roma. Sí. Entonces, no había ningún gobierno autónomo, ni ningún juez autónomo en una región. Es decir, todos eran puestos por alguna autoridad superior que estaba supeditada al César. Sí. De una manera u otra, César era el supremo. Sí. Es decir, el César, el emperador romano era el supremo, pero por debajo de él había otros. Sí. Y por debajo de ese otro, otros. Y muchos magistrados pues estaban en diferentes lugares, pero todos eran puestos. Pero de todas maneras, a algunos se les daba mucho poder. Sí. Y no se les tocaba. Y se les permitía hacer muchas cosas. Lo que tú quieras. Este de momento era uno de ellos. Ese puesto es tuyo y lo que tú hagas. Sí, apoyado. Tú eres mi amigo. A ti te permito hacer muchas cosas. Y la gente quejándose, pero no. Pero en este tiempo estamos viendo eso. Claro, Anderson. Claro, Anderson. Sí. Y la gente quejándose. Pero este hombre está protegido por las autoridades superiores. Pero yo creo que esa parábola hoy no vino por venir. Porque eso realmente se está viviendo ahora. Se está viviendo. Pero claro, Anderson. Y como se está viviendo, yo creo que es una palabra que no solamente deberían escuchar a la persona que la escuchen, deberían escucharlo más personas, porque que eso, sí, al escucharlo, ellos dirían, no, pero que había un tipo así. Y eso pasa hoy en día con funcionarios que usted está preguntándose que por qué no lo quitan, que por qué si tal presidente o cual presidente intenta hacer lo correcto y habla en contra de esas cosas, a ese no lo quitan. No. Bueno, es que hay un compromiso. Hay un compromiso, o son amigos, o hay un compromiso, hay una alianza. Sí, hay alianza. Esa es la realidad en el mundo de la política. Bien, entonces este juez era injusto. Y no tenía compromiso con Dios ni con los hombres, ni respetaba a hombres. Decir que no respetaba a hombres porque tenía una autoridad fuerte. Era respaldado este hombre en la comarca. Sí. Ni respetaba a hombres en la ciudad. Parece que él era batuta y constitución. Sí, y constitución. Bien, entonces dice aquí, pero que también había una mujer viuda, como decíamos ahorita. Todo lo contrario, una mujer sin ayuda, sin representación. De nadie. Y decía, hazme justicia de mi adversario. ¿Te imaginas? Una mujer viuda, abusada, y entonces no tiene a quién apelar. Porque si pudiera ir ante otro juez, dice, bueno, este es malísimo, pero yo voy a ir donde otro. Sí. Como hoy en día que hay diferentes opciones. Sí. Y hay recursos de apelación. También ante un fallo. Sí. Si este juez dictaminara, no vamos a hacer nada. Bueno, yo apelo a otra. Sí. Voy a otro lado. Claro, exactamente. Entonces, pero aquí no, aquí en estos tiempos las cosas eran más simples en la jurisprudencia. Sí. Lo que dictaminara el juez, eso era. Si el juez resolvía, amén. Si no resolvía, pues se quedó así el caso. Era la época de la monarquía y de las monarquías y esas cosas. Luego con el tiempo las cosas se han modernizado. Entonces Anderson tiene aquí esta viuda una sola alternativa. Este señor es el que puede resolver. Nadie más puede resolver. Como hay personas que solamente Dios puede resolverles. Sí. Mire, hay personas que solamente Dios puede resolverles. ¿Por qué yo hablo de que Dios solamente? Porque vamos a ver que este juez es una antítesis de Dios. Sí. Hasta cierto punto vamos a ver que en la parábola funge como Dios, pero en contraposición, porque al final Jesús dice, si este juez le resolvió. Sí, en la parte cuando se hablando. Ajá, al final cuando se hablando, si este juez le resolvió por la insistencia, ¿qué no va a hacer Dios? Con nosotros, que somos sus escogidos, que somos personas amadas por Él. Bueno, y clamamos día y noche. Entonces, este juez
decía que no le hacía caso, no le hacía caso. Una viuda más. Dice el versículo 4, y él no quiso por algún tiempo. Y no se sabe cuánto tiempo pasó. ¿Qué tiempo habrá pasado, Anderson? Aquí está el meollo del asunto. Sí, porque que no fue de que de repente, que esa viuda se cansó de ir. E incluso la Biblia relata esa viuda, pero no se sabe cuántas viudas más estaban pasando por la misma situación. Sí, que pasaron por lo mismo, porque era un juez injusto en la comarca. ¿Cuántas injusticias se habrán cometido allí? Sí. Y cuántas arbitrariedades, pero aquí se menciona un caso que Cristo quiso ilustrar. En su ilustración. Entonces, no quiso por un tiempo. Yo me imagino mucho las historias bíblicas, porque son reales. Sí, son reales. La viuda aparece una mañana y le dice, magistrado, aquí están procurándolo. ¿Y quién es? No, es una señora. La viuda de nuevo. Sí, dígale que no tengo tiempo para ella. Sí. Que no tengo tiempo para ella. Es así. Porque hacían las cosas. Entonces volvía otro día. Magistrado, lo procuran. ¿Y quién me procura? No, es una señora. No, esa es la viuda. No, hombre. Dígale que se vaya. Y no se sabe cuántas veces dice. Cualquiera se desanima, Anderson, y dice, oye, ya, que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Que ese adversario, ese que me hace la guerra, que quiere abusar de mí, ya, que me ayuden por otro lado. Cualquiera, porque este juez... ¿Cuál otro lado? Si no había otro lado. Sí, pero hay gente que se desespera, porque la enseñanza de esta parábola es clamar siempre y no desmayar, a pesar de que tú no veas la respuesta. Sí, enfócate ahí y no desconectarte. No desmayar ante Dios. Hay veces que tú no ves delante de Dios la respuesta, tú clamando, pero no es que Dios no te va a responder. Dios está probando tu perseverancia. Dios quiere que tú le creas, que tú sepas que Él es real. Tú que estás clamando por algo, no desmayes. Sí. Dios es fiel a sus promesas. Amén. Ampárate en las promesas de Dios. Hay gente que está clamando, Anderson, y no ha escuchado, no ha recibido la respuesta. Es así. Pero eso no quiere dejar dicho que no la van a recibir. Y que Dios no te está oyendo. Y que Dios no te está oyendo. Claro. Entonces, en este caso, este juez la despachaba sin resolver el problema. Sí. Y entonces llegó un momento, aquí está el punto, la enseñanza focal de la parábola, que llegó un momento en que el juez falla en favor de ella, pero fíjense bajo qué condición. Dice el texto bíblico, pero después de esto, después de un tiempo, que no se sabe qué tiempo, dijo dentro de sí, pensó, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, es decir, yo no tengo por qué hacer esto. Yo no tengo razón, no tengo la presión de una autoridad superior, no me están supervisando y que regulando mis acciones como juez. No lo hago ni que por Dios, porque hay gente que, como decía al principio, hace cosas, se cohíbe de pecar. Dicen, hay un Dios en el cielo que me está mirando. Sí. Espérate, hay un Dios que me está mirando. Yo no voy a hacer eso. No, tienen temor de Dios, saben que Dios te está mirando y que te va a juzgar al final. Sí. Pero este hombre ni creía en Dios, ni tampoco tenía compromiso con nadie, y estaba protegido por las autoridades superiores, y era un juez arbitrario e injusto. Sí. Pero ¿qué dice él? Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, aquí está, porque esta viuda me es molesta, importuna, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Anderson, ¿qué tú crees de eso? Está tremendo eso. No sea que viniendo tanto, yo coja un pique grande y yo en vez de fallar en favor, haga algo peor. Sí. Me agote la paciencia. Pero fíjense que si esta mujer se hubiese detenido, aquí que está la enseñanza fuerte, si se hubiera detenido ante las adversidades, ante los obstáculos de que el juez desea que no, y se desanima, ¿no recibe la bendición? No lo recibe. El adversario iba a hacerle daño por completo. Parece que era un caso grave, porque si la mujer iba con tanta insistencia, era porque tenía un enemigo, un adversario, un abusador, que quería hacerle mucho daño. Sí. Entonces, usted que está clamando es porque usted tiene un problema grande, pero no desmayes. Tú tienes un problema grande. No dejes de clamar, porque todo es posible para el que cree. En Dios todo es posible. Amén. No hay cosa tan grande que Dios no pueda resolver. Tú estás
clamando ante la persona, el ser indicado, que es Dios. Dice la Biblia que Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No hay cáncer, no hay sida, no hay problema financiero, no hay dificultad. Amén. No hay problema emocional que no resuelva Dios. Todo es posible para Dios. Es así. Y así lo dice la Biblia. Todo es posible para el que cree. Ahora, ¿qué es todo? Todo. Todo. Sin límite. Sin límite. Que Él no lo haga de una vez o que no lo haga a tu manera es otra cosa, pero Él tiene el poder. Sí. Y tú no puedes perder la fe de que Él tiene el poder y tiene el amor suficiente. Amén. Por lo tanto, clama que Dios lo pueda hacer. Clama. No desmayes. Tú que me estás escuchando, no desmayes. Confía en Dios. Séle fiel a Dios. Esta mujer fue fiel a su conciencia, sí, y a su persistencia. Sí. Y esa mujer sabía lo que quería. Esa mujer sabía lo que quería. Usted tiene que saber lo que usted quiere. Si usted quiere que Dios le ayude, tiene que persistir en eso. Amén. Determinación. Entonces esta mujer, llegó una que el juez le resolvió y dijo, oye, yo voy a resolver ella, esta mujer ya, de verdad que veo una persistencia. Aquí dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, pero también quizá este juez dijo, oye, pero esta mujer es encomiable. De momento hasta se burló, dijo, no, pero esto es un relajo. Esto es un relajo, porque esta mujer yo la despacho, la ofendo, le digo que no quiero conocer su caso, y sin embargo regresa de nuevo. Oiga, y entonces aquí viene la sentencia. Jesús toma esto como referencia, esta historia, para hablar de nuestra relación con Dios, Anderson. Porque aquí que está el punto. Sí. Esto es para enseñarnos a orar siempre y no desmayar. Entonces Jesús dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Escuchen lo que él dijo. El juez injusto, no el juez justo, no, el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. Es decir, si este juez perverso, arbitrario, injusto, resolvió, no va a hacerlo Dios. No lo va a hacer Dios contigo. Dios te ama y tú sabes que Dios te ama, Dios te lo ha dicho. Tú eres especial para Él. Cristo murió por ti en la cruz, pagó un precio grande, el precio de su sangre, porque tú vales mucho para Él. Entonces, no va a responderte a ti si tú persistes, si tú no te devuelves a pesar de los obstáculos, de que la gente te dice oye, ¿para qué sigues clamando? Ya no hay esperanza, porque hay gente que te quita el ánimo. Sí. Tú estás positivo y te mete en negatividad. Eso no tiene solución. Hay gente tan imprudente, Anderson, que alguien está padeciendo de una enfermedad y el consuelo de ellos es el siguiente. Wow, yo conozco mucha gente que se ha muerto de eso. Oye, eso es grave. Lo que tú tienes grave. Lo que tú tienes grave. Oye, pero ay, qué pena, ay, qué tristeza. Qué tristeza, porque en verdad yo conozco mucha gente que se ha muerto de eso. En vez de decirle tranquilo, que todo es posible para el que cree. Y mantente positivo. Bueno, entonces aquí Jesús dice, se tardará en responderles. Se tardará Dios en responder a sus escogidos. Os digo que pronto les hará justicia. Aquí está, Cristo dice, te hará justicia. Jesús dice, si el juez injusto falló en favor de la viuda, de la desamparada, siendo injusto, Dios no tardará en responderte. Así que persiste, ora siempre y no desmayes. Bendito sea el Señor. Nos vamos a una pausa en este su espacio tocando el manto de Jesús y continúe en sintonía porque esto se pone aún más bueno. Aleluya, aquí estamos de vuelta en su espacio tocando el manto de Jesús con el tema parábolas de Cristo en las Escrituras. Bien, tenemos aquí dos parábolas. Ya hemos estado comentando la primera, la parábola de la viuda y el juez injusto. Al final, el juez falló en favor de la viuda. Falló, sí. Pero falló por la persistencia. Ajá. Y fue lo mismo, estuve pensando, ministro Ángel, igual que el hombre llamado Bartimeo. Bartimeo, un ciego, hijo de Timeo. Dice que estaba sentado junto al camino. Ajá. Y ustedes saben que cuando Jesús iba caminando, siempre había una gran multitud que lo seguía y todo el tiempo estaban ahí. Entonces Jesús iba pasando.
Y Bartimeo se dio de cuenta, no sé si fue que preguntó quién era ese. Entonces Bartimeo era un ciego mendigo, ¿verdad? Un ciego mendigo. Perfecto, Dice un que ciego que estaba mendigando y sí, que estaba tirado junto al camino. Perfecto. así mismo. Y dice que él empezó a vocear: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Santo. Y dice que la gente le dijeron: cállate, mantente tranquilo. Pero el hombre persistió. Sí, porque la gente estaba en escuchar el mensaje de Cristo. Sí, estaba egoístamente un ciego clamando, desgarillado. Haciendo bulla. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y volvía Jesús. Porque entre una multitud, Anderson, el bullicio, Sí, porque no sabemos si Jesús en ese momento estaba predicando, pero como quiera, donde hay gente hay bulla. hay bulla. Es así. Entonces a la gente le molesta un loco, por decirlo así, o un indigente Claro, clamando, porque son egoístas. son claros. Hay egoísmo en la Sí. gente, pero el que tiene el problema es el que está gritando. Y él no se cayó porque No. le dijeron: cállate, deja hacer bulla, está el maestro. La gente decía, oye, cállate, Sí, porque tú no se estás molestando. claro, Pero él entonces, dice el texto bíblico, Anderson, sí. que él arreció. Más. Es decir, que cuando le decían cállate, ahí es que él cogía fuerza. Sí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y detuvo a Jesús, Jesús se detuvo. Sí, porque ahí está el punto. Si él se lleva de la gente Él no logra. y él dice, oye, sí, ay hombre, esta gente es egoísta, esta gente Sí, me han desanimado, sí, es más, me siento mal. me siento mal. No voy a vocear nada. Oye, yo que pensaba que esta era mi oportunidad. Sin embargo, este hombre dijo, oye, el que tiene el problema soy yo, Sí, a mí el de la ceguera. Sí. Y aquí está el que puede resolver el problema. Óyeme, fui tremendo. Claro, aquí O sea, está quien puede resolver el problema. Así que esta gente que hagan lo que quieran hacer, el del lío soy yo. Sí. Tremendo. Y siguió clamando. Y eso provocó que Jesús se detuviera. Sí, Jesús se detuvo. Ajá. Y cuando Jesús se detuvo, Jesús dijo: tráetelo. Tráigamelo. Entonces, oye la paradoja en esa historia. Dice que la misma gente, oiga esto, amado, la misma gente que le decía, ciego, cállate, nos molestas. La misma gente le dijo, levántate, Que el maestro te llama. que el maestro te llama. Levántate. Que el maestro te llama. Oiga, no se lleve de la gente, de por Dios. No se lleve. La misma gente que hoy está negativa o gente que hoy lo critica, después cuando usted esté en buena, está con usted. Sí. No, es un hombre forzado, pero ya eso es después. Sí, porque ya vieron que halló gracia ante el maestro. Sí, un hombre forzado. Vamos, Mira, Anderson, hay gente que a ti no te hace caso, que te adversa, pero si tú estás bien pegado con una persona importante, ya quieren ser amigos tuyos. Sí, Porque ya tú tienes un cargo claro. público, tú tienes una influencia y ya son tus amigos, ya quieren estar cerca de ti Claro. por tu reputación, por tu influencia, por tu poder. Sí. Entonces, cuando ya vieron que el maestro dijo, tráiganlo, ya la gente dice, espérate, que ya halló gracia delante del maestro. El hombre, hay que traerlo. Y la misma gente, entonces, levántate, que el maestro te llama. ¿Cuántos tumbapolvos? Sí, entonces lo estamos... Escúchenme la expresión popular, pero es bueno que se entienda claramente que hay personas así, duales. Sí, hay muchas personas. Y usted no se puede llevar, usted tiene que continuar, usted tiene que saber lo que usted quiere, como tú decías antes. Claro, persistir en lo que tú quieres, que el Señor te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Claro. Entonces, el hombre, cuando lo llevaron para Jesús, ya ahí se cumplió lo que él quería realmente recibir. De una vez le preguntó Cristo, ¿Qué tú quieres? ¿qué tú quieres que te haga? Imagínese usted, un hombre ciego que lo que deseaba era la vista. Sí. Que recobre la vista, hágase como tú quieres. Ahí mismo, el milagro. Y dice que le siguió gozoso, que después que vio, se hizo discípulo de Cristo. Sí. Pero persiste. Esta mujer persistió ante un juez injusto, ante una pared. Sí. Una pared dura. Óyeme, era incómodo. Era incómodo y se mantuvo ahí. ¿Cuántas palabras obscenas le habrá hablado este juez a esa viuda? Sí, pero solamente con decir, déjame hacerle justicia. No vaya a ser que viniendo continuamente me agote la paciencia. Pero la enseñanza aquí es
que ante los obstáculos, esa es la enseñanza de Cristo, que ante los obstáculos que se puedan presentar, sigue esperando en Dios. Sí. Porque aquí al final Jesús resume y dice, os digo que pronto les hará justicia Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche. Así que persevera. La próxima parábola, Anderson, es también muy interesante. Sí. Que hoy vamos a ver dos. La primera que hemos visto, parábola de la viuda y el juez injusto, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero aquí hay una parábola que tiene que ver con el orgullo, con la arrogancia y con la humildad. Sí. Parábola del fariseo y el publicano. Tremendo. Estamos en Lucas capítulo 18, amado oyente. Si usted todavía no ha buscado su Biblia o si usted se unió ahora a la sintonía, sí, y no sabía dónde estábamos, leyendo en Lucas capítulo 18. Vamos a leer a partir del versículo 9. sí. Parábola del fariseo y el publicano. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Cristo aprovechó que habían unos orgullosos ahí que Sí, confiaban claro. en sí mismos como justos. Sí, menospreciaban a los otros. Ajá, entonces Jesús aprovechó ese escenario donde estaba esa gente reunida Para hablarle de una vez. para hablarle. Oye, él no perdía tiempo. Cristo era directo. Sí, él no perdía tiempo. Dije, déjame dejarlo para después. No. Y como él conocía los corazones, dijo, Sí. aquí hay un grupo de orgullosos, voy a aprovechar ahora mismo. Para hablar. Un grupo de personas que creen que son la última Coca-Cola del desierto, que Sí. son mejores que los otros Sí, y que son más justos que todo el mundo. sí. Entonces comienza la parábola y dice, dos hombres subieron al templo a orar. Aquí viene. Uno era fariseo y el otro publicano. Aquí hay una antítesis, se llama esto. La palabra antítesis es una contraposición, Sí, una contrariedad. sí. Dos personas que tienen un perfil completamente contrario. Sí. Vamos a hablar sobre eso ahora mismo. Dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. También es bueno acotar esta palabra. Oraba consigo mismo. Con él mismo, no era llegar con Dios. No es que Dios no estaba escuchando. No, era él mismo. Oraba consigo mismo. Oiga, qué interesante esta palabra. Que este fariseo, que vamos a ver que era un orgulloso, oraba consigo mismo. Hay gente que está orando consigo mismo. Claro. Por el orgullo. Dios no mira al orgulloso. Dice que lo ve de lejos. Como que lo ignora. Sí, Y al humilde lo exalta y lo atiende. Sí. Él atiende al humilde y mira de lejos al altivo. sí. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Oye, era con él mismo. Sí, Digo, mencionando el nombre de y Dios. mencionando a Dios. Sí, Cuando Dios no estaba, cuando Dios ni caso le estaba haciendo. Dios, te doy gracias. Porque no soy como los otros hombres. oye, Ladrones, oye. injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está cerca de mí, porque el publicano estaba a cierta distancia. Sí, estaba por ahí. Ayuno 2 veces a la semana. Ahí estaba mofándose Sí. de eso. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Aquí se mencionan 2 cosas, pero quizá él comenzó a decir todo lo que hacía. Sí, nada más me mencionan eso. Ajá, como ejemplo. Para resumir. Para resumir la parábola. Sí, Más el publicano que estaba a un lado, ujú. estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo de la vergüenza que tenía ante Dios, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Sí, Yo soy un pecador, sé propicio, ten misericordia. sí, Propiciar es aplacar la ira de alguien, es Sí. decir, que se aplaque tu ira sobre mí. sí, Ten misericordia de mí, porque yo sé que soy malo, yo sé que soy un pecador, pero acuérdate de mí. sí, es así. Como el ladrón de la cruz, Anderson, Sí, había 2 ladrones crucificados con Cristo sí, y hubo uno que no se arrepintió. no. Y le dijo, oye, pero si tú eres el Mesías, desciende y ayúdanos a nosotros también. Claro. Pero el otro dijo, ten misericordia de mí, Sí. acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Sí, cuando estés en tu reino. sí, Acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Y reprendió al otro y dijo, mira, Tú no nosotros estamos aquí por Sí. nuestras injusticias.
Nosotros merecemos estar crucificados aquí, porque Sí. somos unos delincuentes, unos bandidos. Sí, Nosotros merecemos esto, pero Él no. Él es un justo. sí. Él es un enviado de Dios. Y reprendió al otro. Lo reprendió. Ni aún temes tú estando en la misma muerte, muriéndote ya. Oye, ese era malo. Era malo ese. Ajá, pero el que le habló, ese se arrepintió y le Era dijo, más consciente. ajá, ni aún temes tú muriéndote. Hay gente que ni siquiera muriéndose, Anderson, No, claro. con una enfermedad terminal, ni siquiera así. Ni siquiera. Hay gente dura, ni siquiera muriéndose. Entonces le dijo, entonces se vuelve a Cristo y le dice, acuérdate de mí, ten misericordia de mí, que soy un impío, un malo, y estoy aquí crucificado. Que cuando tú estés en tu reino, tú te acuerdes de mí. Y Jesús le dijo, mira, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Ahí mismo lo justificó. Ese no tuvo que ir a la iglesia. No. Ese no tuvo que bautizarse. No tuvo que doctrinarse. No tuvo que doctrinarse, porque es por fe. No tuvo que evangelizar. Evangelizar. No tuvo que hacer No nada. tuvo que hacer nada, creer en Cristo, porque lo que te va a salvar es creer en Cristo. Claro, si tú no estás en una cruz No, bueno. o tú no estás en una cama, No, tienes que hacer las obras. claro. Pero si tú estás en una cama, si tú estás agonizante, o si tú estás en una condición, tú que me estás escuchando en tu casa y no puedes ir a la iglesia por cualquier razón y no puedes hacer las cosas que tú podías hacer antes, vuélvete a Cristo. Sí, Clama a Él. claro. Ahí donde tú estás, con tu imposibilidad. Sí, Clama. Dile que te ayude, que tenga misericordia de ti. es así. Entonces, este publicano, le dije, se golpea el pecho y llama la atención que dice que ni siquiera quería alzar los ojos al cielo de la vergüenza que tenía con Dios. Qué humildad, qué sencillez. Está humillado él. Estaba humillado, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Cristo dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, ya, aquí está fuerte. Está bien fuerte. Ese es el resumen que hace Cristo de la parábola. El que se humilla será exaltado, y el que se exalta o enaltece será humillado. Será humillado. Está muy poderoso. Porque es que ese hombre, ¿Cuál de ellos? el Publicano. publicano, empezó de una manera muy fuerte, porque empezó a hablar consigo mismo. Es el fariseo. El fariseo empezó a hablar consigo mismo. Aparte que empezó a hablar consigo mismo, se golpeaba el pecho. O sea, hablando se mofaba. Se mofaba, sí, porque... Y señalaba al pobre, al otro que estaba ahí. menospreciaba. Menos que eso. Y yo soy mejor que todos los demás, Yo hago obra. y aún mucho más que este que está al lado ahí. Entonces, imagina. Hoy en día hay muchas personas así. Claro, Que Anderson, ellos están lejos de Dios. Están hablando consigo mismos. pero creen que son mejores que nosotros. Sí, están lejos de Dios. Porque él estaba hablando consigo mismo, que ni siquiera era con Dios. De hecho, la parábola comienza a unos que confiaban en sí mismos Oye. como justos Como justo. y menospreciaban a los otros, les refirió la siguiente parábola. Hay gente que confía en su justicia y menosprecian a los otros. Y estaban ahí mismo, esa persona. Mira, Anderson, quiero contextualizar algo sobre los fariseos y los publicanos. ¿Por qué Jesús toma a estos dos personajes? ¿Por qué exclusivamente un publicano y un fariseo? Lo que pasa es que Cristo utilizaba recursos de antítesis, contraposiciones, para impresionar más. Por ejemplo, tenemos la parábola del buen samaritano, que hubo uno que fue atracado y quedó como muerto. Pasó un levita, que era la tribu que estaba escogida por Dios para oficiar en las cosas de Dios. Eran como lo más santo, por decirlo así. Sí. Y los sacerdotes. Pasó un levita y no le hizo caso al que estaba golpeado. Sí. Pasó un sacerdote y no le hizo caso. Pero cuando pasó un samaritano, que los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí y había problemas entre esos dos pueblos, el samaritano, que no tiene compromiso con el judío que está herido, es el que se devuelve. Sí. Y es el que venda las heridas y ayuda al que fue atracado. Sí.
Pero entonces los otros dos judíos, el sacerdote y el levita, no dos judíos cualquiera, No, los más santos de los judíos, sí, siguen derecho, los más consagrados. los más consagrados. Sin embargo, quien se detiene es uno que estaba llamado a seguir derecho, que debería seguir derecho porque tiene problemas con el pueblo judío, que es un samaritano. Sí, Y Cristo utilizaba estas antítesis así. Entonces vamos a hablar de qué eran los fariseos y qué eran los publicanos. Miren, amados, los fariseos eran la religión más cercana a Dios en la época de Cristo. Yo sé que esto va a llamar un poquito la atención, porque cuando se habla de un fariseo, la gente tiene en la mente un hipócrita. sí. Sí. Ahora mismo, Anderson, Un traicionero. y mayormente se lo vincula a hipocresía. Al que le dicen, tú eres un fariseo, Sí, tú lo que eres un hipócrita. sí, Ahora mismo un fariseo es sinónimo de hipócrita, sí, porque Jesús los tildaba de hipócritas. sí. Pero quiero aclarar que si bien los líderes religiosos se comportaron con hipocresía, muchos de ellos, no todos, pero una gran mayoría, con Cristo, ante Cristo, Sí, la religión farisaica era la crema innata de la religión judía. sí, Antes que Cristo llegara a la tierra, antes que Cristo naciera, había una religión, la religión de los hebreos. de los hebreos. Porque el cristianismo surge con Cristo. Con Cristo. Sí, El cristianismo como tal es con Cristo. Pero antes de Cristo venir, había adoración a Dios. claro. En lo que se conocía como el judaísmo. El judaísmo. Y las sagradas escrituras de la época de Cristo era el Antiguo Testamento. Sí, Los escritos de Moisés, los escritos de los profetas. Por lo tanto, la religión que se profesaba era el judaísmo, porque no había cristianismo. no había cristianismo. La religión de los hebreos. Sí, Entonces, en la época de Cristo, que era la época del Imperio Romano, Israel estaba subyugado bajo Roma. Había diferentes grupos religiosos, Anderson. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los esenios y los celotes. Heleno. Estaban los helenos, que estaban mezclados, porque heleno es, la palabra helen es griego. Sí, Los helenos son los de tendencia griega. sí, Alguien heleno o helenizante que propicia la cultura griega. sí, Un heleno es alguien que está influenciado por lo griego. sí, Perfecto. Por la cultura griega. Pero de manera especial tenemos aquí 4 grupos. sí. Vamos a quedarnos con 4. Con 4. Eran más, pero estos 4 eran los principales. Los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Sí. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran individuos que estaban apegados a la ley de Dios. Sí, Hacían cumplir la ley de Dios, incluso hasta le ponían contradicciones y cosas. sí, Eran estrictos. De hecho, el apóstol Pablo se huelgaba de que él era fariseo. sí, Él cuando quiso hablar sobre su justicia en Filipenses capítulo 13, él dijo, yo soy hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley, fariseo. fariseo. Y en cuanto a celo de Dios, yo fui perseguidor de la iglesia por celo de Dios. Sí, Pero él dice, yo fui fariseo. claro. Como quien dice, yo conocía la ley. Sí, Yo era de los mejores. claro. El apóstol Pablo. Lo que pasa es que yo perseguía a la iglesia porque yo entendía, como muchos fariseos, que ese Jesús no era el Mesías que estábamos esperando. Sí, Porque en el judaísmo se está esperando al Mesías todavía. sí, Y todavía. en la época de Cristo, la religión que estaba esperando al Mesías. Lo que Sí. pasa es que muchos, cuando Cristo vino, aceptaron a Jesús como el Sí, Mesías. sí, lo aceptaron, muchos lo aceptaron. Y otros lo rechazaron. Entonces los fariseos eran la crema innata de la religión judía, los líderes religiosos más respetados en el pueblo. Sí, Estaban los saduceos. Los saduceos eran individuos que eran de tendencia liberal, de pensamiento liberal, una religión más light. Por ejemplo, los saduceos se confabulaban mucho con el gobierno romano. sí, De los saduceos venían los sacerdotes y los saduceos estaban afiliados. Y los saduceos no creían en todas las sagradas escrituras de la época, no creían en el Tanaj o en el Antiguo Testamento completo, creían solamente en los 5 primeros libros
de la Biblia, la Torá o el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. No creían en ángeles, no creían en demonios, no creían en el juicio venidero. Creían en Dios, pero tenían una religión como media liberal, como un pensamiento, y eran muy propensos a la política. Sí. Como que se confabulaban. Ellos no eran revoltosos, sino eran sumisos a las autoridades romanas. Porque las autoridades romanas ponían al sumo sacerdote, Sí. y daban cargos y poderes. Estaban los esenios, que eran unos individuos extremistas. Ellos cumplían la ley y querían cumplirla, pero ellos no se querían contaminar con la gente de la ciudad, y entonces se iban a cuevas, vivían en lugares apartados, porque decían que había mucha contaminación en la ciudad. Y eran muy, no se querían mezclar con la sociedad, porque eran muy santos. Eso sí. Bueno, eso pasa hoy en día con algunos religiosos. Bueno, qué problema. Y estaban los celotes, que eran nacionalistas judíos, que luchaban contra Roma, porque entendían que Israel tenía que ser libre y que no podía estar esclava la nación de Dios. Sí. Y eran unos revoltosos, eran unos políticos contrarios a Roma. Sí. Pero donde voy es que los fariseos son los más equilibrados, Sí. y lo que interpretaban la ley de una manera más equilibrada, mejor, Sí. y eran más respetados. Los más respetados en el pueblo, los líderes judíos más respetados en el pueblo eran los fariseos. Ya los fariseos. Cristo pone en el ejemplo a un fariseo, a lo supuestamente más puro Sí. que había, y en otro lado pone a un publicano, que era lo más despreciado que había en el plano judío. Sí. Miren, los publicanos eran recaudadores de impuestos para Roma. Y Roma tomaba personas del mismo pueblo donde ellos estaban radicados para cobrarle impuestos a sus compañeros. Sí. Es decir, que para ser un publicano tenía que ser del pueblo al cual se le cobraba impuestos. Ese individuo se convertía en traicionero de la patria. Era visto como un traicionero. Era visto. ¿Por qué? Porque los otros judíos decían, pero ¿cómo tú recibes ese cargo de Roma? Sí. Si no están oprimiendo. Si no, en un sentido, porque se sentían oprimidos en el plano de que no eran libres, pero existía lo que se conocía como la paz romana. Sí. Roma hasta cierto punto tenía cierta condescendencia con los pueblos subyugados, Sí. pero no eran libres. No, eran esclavos. Eran esclavos en ese sentido. Entonces, Anderson, los publicanos tenían que a veces extorsionarse. Ese cargo se prestaba mucho para la extorsión, para el abuso, porque llegó un momento en que al publicano o al recaudador de impuestos se le permitía cobrar de más. Lo que Roma le decía es, tú tienes que darnos tanto por este tipo de impuestos. Por ejemplo, por persona. Vamos a ponerlo más simple el asunto. Cada persona tiene que pagar un impuesto, porque había diferentes clases de impuestos. Sí. Cada persona tiene que pagar tanto. Cóbrale esto, tú le das esto a Roma, y si tú quieres cobrarle de más, Eso lo sabe. eso es tuyo. Vamos a pagarte tu dinero, pero si tú quieres cobrarle de más, con eso no nos metemos. Sí. Danos el dinero que corresponde a cada persona. Es decir, que los romanos le permitían a los publicanos hasta extorsionar. Sí. Entonces, como raíz de todos los males es el amor al dinero, alguien que tiene poder para enriquecerse Lo hacía. y quería enriquecerse y tiene la aprobación de la ley, de la ley romana para hacerlo, muchos no soportaban la tentación y decían, bueno, yo voy a cobrar No, de pero más. me da saqueo. Ajá. Me da saqueo. Perfecto. Entonces, Zaqueo era jefe de los publicanos. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Este cargo de publicano era mal visto por los judíos. De hecho, los judíos veían a los publicanos o a los recaudadores de impuestos peor que a las prostitutas, que a los ladrones, que a los asesinos. Oiga esto, Sí. los judíos eran tan nacionalistas que ellos despreciaban más a un publicano que a un adúltero o que a un ladrón. Anderson, lo más despreciado en el pueblo judío era un publicano, ni siquiera querían verlo. Ellos cobraban su impuesto, no podían matarlo porque fácilmente los romanos mataban al judío. Es decir, Roma protegía a los publicanos. Sí, Por eso hacían lo que hacían.
pero los judíos no lo veían bien, porque oprimían, a veces extorsionaban a sus compañeros de raza, porque trabajaban para Roma y estaban trabajando para la nación que los tenía ellos por encima, que los tenía subyugados, como tú decías. Sí. Bueno, en fin, Cristo toma dos ejemplos, un fariseo, uno bien puro Y uno bien malo. y uno bien malo. Sí. Y vamos a ver el comportamiento de ambos que están en el templo. Los dos van al templo y los dos están orando al mismo tiempo. Uno en un lado, otro en otro lado. Y Cristo pone este ejemplo. Sí. Sí. El puro, el que supuestamente pertenece a la crema innata de la religión judía. Ese entonces dice lo siguiente, aquí está el punto. El fariseo, estando de pie, ni siquiera se arrodilló. Este hombre se sentía tan puro, Que no tan cerca de Dios, porque él entendía que guardaba la ley, que era en pie. Aquí todas estas palabras son técnicas de Cristo, Sí, sí. Sí. como para que nos detengamos en ellas. Sí. El fariseo puesto en pie, como cuando usted está, que usted cree que tiene el cielo comprado, en pie. Sí. Oraba consigo mismo de esta manera. Aquí está la expresión que hablamos. Oraba consigo mismo, ni siquiera con Dios. Era un monólogo, porque Sí. Dios no estaba pendiente a ese diálogo, a esas palabras. Y decía, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Oye, como los otros hombres. Es decir, que no solamente englobó a ciertos compañeros, no, él era superior a todos los demás. Sí. Sí. Porque no soy como los otros hombres, un alto concepto de sí. De sí mismo. Hay religiosos que creen que son los más santos. Sí, sí, eso se ve. Anderson, yo voy a decirlo, hay religiosos que dicen que no se mezclan con cualquier gente, porque son de que los más santos. Y a esa persona Dios lo ve de lejos a veces. Como si, claro que sí. Porque si usted tiene algún grado de santidad, dele gloria a Dios, por favor, porque eso está bien, que usted se guarde para el Señor, que usted se atenga de todas esas cosas del mundo, excelente, pero no menosprecie a los otros. No, porque inmediatamente que empiece a menospreciar, ahí mismo cayó la santidad. Sí, porque lo que hacía el fariseo en parte no era malo, porque él dice, yo ayuno tantas veces a la semana, Sí, yo diezmo de todo lo que gano, Sí. y yo hago esto, está bien, excelente. No, eso estaba bien. Esa parte está bien. Pero es que lo que el Señor lo está corrigiendo aquí es el orgullo. El orgullo y creerse superior a los demás. Superior a los demás. Y entender que lo que hacía él era con su propia fuerza, Sí. en vez de darle gloria a Dios. Por eso. Entonces, lo que deben de comprender que en el Señor todos somos iguales. Y que lo que hacemos o tenemos es por gracia. Es por gracia divina. Ni siquiera es por nuestra propia fuerza, ni siquiera... Es más, se ha dicho aquí otras veces, Sí. aún tú vas a la universidad y te preparas. Es porque Dios lo permite. Te dio la oportunidad, te dio la fuerza, la salud. Tú tienes cualquier empresa, lo que sea, fue porque Dios permitió. Que Dios te la dio. Dios te lo dio. No fue por mi esfuerzo, por mi propio esfuerzo, sí, que Dios a ti no te permita estar sano, A ver, ¿cómo tú? que te quite las oportunidades, que te cierre las puertas, porque te voy a decir algo, tú que me estás escuchando, empresario, que te hablo con amor, porque Dios es el que ama disciplina. Sí. Dios es el que ama disciplina. Lo que tú tienes es por gracia, lo digo siempre, por gracia. Si Dios no te permite a ti, no te permite ciertas cosas, tú no tuvieras nada de eso. Eso es así. No tuvieras nada de eso. Tú lo tienes por la gracia de Dios, por la misericordia. Bueno, vamos a darle paso a esta llamada. Dios bendiga. Amén. Bueno, nosotros debemos de hablar. Hay gente, alguna gente está diciendo, bueno, si no me ayudó en la casa de Dios, Dios no me ayudaba. Sí. Vamos, se cayó la llamada, que lo intente otra vez, porque se cayó. Bien, entonces es por gracia. Entonces este fariseo no le daba a Dios el crédito. No. Porque si él ayunaba, si usted ayuna y usted ora y usted tiene facultades espirituales y usted está haciendo ciertas cosas para Dios, bien, Dios ve eso bien, porque Dios no le recriminó a él. No, Dios. Eso está bien. Rechaza.
fue de la manera, de la forma. arrogante La arrogancia. y creerse mejor. Si otros no han tenido la oportunidad que usted ha tenido, dele gloria a Dios, sea más humilde y que eso lo haga caer de rodillas. Gracias, Señor, por permitirme tener mi casita propia. Gracias, Señor, porque mientras muchos están buscando para comer, yo tengo un negocio que me está generando. Gracias, porque ya pude poner otro más. Gracias, porque tú me estás prosperando. Pero no diga que usted es superior. No. Y hablándole mal a los empleados. Ay. Y hablándole como a la gente como que usted es un Dios, no saluda a los vecinos porque salió don fulano. Mire, don fulano, si Dios a usted le quita eso, le quita la salud, amén, que se la puede quitar por arrogante, se la puede quitar. Sí. Se la puede quitar. Y después que usted está en cama, como yo he visto, gente de la farándula y gente famosa, que después que está enferma con un cáncer o con un problema, ¿están convertidos? Oh. Sí, porque Jesucristo. Porque Ahora. yo creo en Dios y Él me da la oportunidad. ¿Sí, Anderson? Porque que no es lo mismo, usted ve en prosperidad, que usted ve en la realidad humana, que usted es polvo, Sí. que somos polvo. Es así. Y Job dijo, gusano es el hombre. Mire, después que una gente muere, y quiero hablar de esto, y no es para impresionarlo, es para hablarle la realidad. Después que usted se muere, nadie quiere saber de usted. Ya a las horas, ya a los 2 días, bueno, si dura un par de días en la funeraria, ya quieren enterrarlo. Primero porque hiere, pero también la gente tiene su misticismo. Como hablábamos el día atrás, Anderson, Sí, aquí, sí. que los que creen que los muertos salen, porque los muertos no salen, No. si tuvieran una visión de un demonio, porque son demonios que aparecen en forma del difunto, Sí. si apareciera un demonio en forma del difunto, yo vine para acompañarte. Y no, quédate de aquel lado, Sí. quédate en tu lugar. Sí. A esa persona que usted amaba, Sí. que usted amaba tanto. Sus hijos, no, papá, quédate en aquel lugar, porque descansa en paz. Y lo amaba. Y lo amaba. Y lo amaba. Entonces, después que usted está muerto, comienza una etapa de putrefacción. Y voy a hablar claramente para que usted baje del caballo, baje del pedestal. Y su cuerpo comienza a podrirse. Y de su mismo cuerpo salen gusanos. En verdad esto se debe a unas moscas llamadas moscardas. Sí. Que tienen unos colores ahí como azulosos o verdosos. Ajá. Y estas moscas se depositan sobre el cadáver y dejan unas larvas que luego se convierten en una especie de gusanos que se comen el mismo cuerpo. Sí. Es decir, el mismo cuerpo, ese cuerpo bonito, usted que se peina bonito y usted que es don fulano, el empresario fulano, el político fulano, con un traje blanco y un traje bonito, ya en la caja de muerte ya hay que enterrarlo antes de los 3 días. Sí. Si no lo preparan bien preparado. Sí, es que también para un familiar. Y usted va a Sainaguá, al cementerio, y usted ve gente que tuvieron un imperio en un nicho ahí. Sí. Porque por más lindo que sea el nicho, nunca será igual a la mansión donde usted vive. No. Porque yo no he visto un nicho súper decorado. No, a usted lo tiran ahí. Por más lindo que sea el nicho suyo, no va a ser una mansión. Es un cuartito allá. Sí. Aunque le pongan florecita y cosas, un cuartito. Y ahí usted va a estar. Y eso puede pasar de la noche a la mañana si usted es arrogante, no le da a Dios la gloria. Y no sabe que Dios es que le da a usted la fuerza para trabajar. Así que usted tiene que ubicarse ahí. Y si tiene virtud, vámonos con los religiosos ahora. Ay. Porque, claro, porque este es un fariseo. Sí. Si usted se mantiene en santidad, es por la gracia de Dios. No subestime ni menosprecie al otro. Y ayude al otro. Entonces, acércate al otro. A que sea santo también. Sí, acércate. Ayúdelo, pero no lo juzgue. Ni le diga hijo del diablo. No, ni tampoco, trate de decirle que Jesucristo lo ama. Amén. De mostrarle con su piedad y mostrarle el amor de Cristo y decirle, mira, tu pecado no está bien. Hay que llamar al pecado pecado. Claro. Tú estás mal, pero tú tienes que venir a Cristo, tienes que arrepentirte porque Él te quiere salvar y Él no quiere que tú te pierdas. Amén.
pero no creerte como que tú estás en el evangelio porque tú eres porque Dios te vio a ti porque tú eres el mejor. No como que el evangelio es tuyo. Anderson, todos los que estamos en el evangelio hoy vinimos de un escenario turbulento. Sí. Muchos de la brujería. Tú no eras fácil, Anderson. No, Yo tampoco. no. Y entonces ninguno de los que estamos en el evangelio fuimos santos antes de convertirnos. Dios por su misericordia nos miró. Sí. Muchos fueron delincuentes, atracadores, pero entonces cuando se convierten, entonces ya ellos entienden que todos son perversos. Pero usted fue el primer atracador y Dios lo miró a usted. Sí, Dios tuvo misericordia. El primer perverso, injusto, adúltero fue usted, era usted. Sí. Entonces Dios te dice a ti en su palabra que tú tienes que hacer con otros lo que tú quieres que hagan contigo. Claro. Es así. Sí, Anderson, porque entonces eran fornicarios, eran adúlteros y no eran fáciles en el mundo. Eran ladrones en el mundo, se convirtieron, Dios los recibió por su misericordia y ahora que están limpiecitos y que están sirviendo a Dios por su gracia, entonces menosprecian a los otros. Sí, eran hechiceros. Eran hechiceros y ahora están dándole candela a los brujos. Tú brujo del diablo que está en la brujería. Te va a morir. Y tú eres el primer brujo, el mamá lo que. Y no te moriste y Bueno. Dios te dio la oportunidad. Dios mío, Señor, ayúdame porque yo soy un poco directo, Anderson, pero es que me siento mal. Yo soy anti-hipocresía. No, y ese fue el fariseo que estaba dando. Dándose el bobo. fariseo, ese es uno de los que están dando bobo. Sí, Sí. el fariseo. Es el fariseo. Porque él decía que él no era como los demás hombres. Le doy gracias. Sí, yo no soy como los demás. Porque no soy como los otros hombres. Usted es como los demás hombres. Lo que pasa es que usted es redimido con la sangre de Cristo. Sí. Digo, hablo a los cristianos que se han convertido. No, yo estoy hablando de los cristianos. Ajá. Usted es igual que los demás en dignidad. Lo que pasa es que usted recibió el favor de Dios. Sí. Por su gracia, ya usted, claro, ya usted es hijo de Dios. Cuando digo que es igual a los demás, es en el sentido de que Dios ama a toda la humanidad. Sí. Y Dios con usted tuvo un favor especial porque usted aceptó la gracia. Amén. Sí. Y es verdad, ya usted se convirtió en hijo de Dios. Sí, es verdad. Pero no menosprecie al otro, no busque al otro, ayude al que no está como usted. No lo pisotee. No lo pisotee. Oye, man, pero ¿qué es lo que vamos a hacer con estos fariseos? Hay fariseos en las iglesias, ¿oíste? Sí, hay fariseos, pero muchos fariseos. Hay fariseos en las iglesias. Tenemos muchos fariseos. Hay fariseos. Que se acaba el culto y se van y no te saludan. No, porque son más santos que todo el mundo. Por no contaminarse. Te ven en la calle y ni saludan. Bien, perfecto. Pero hay un remanente fiel. No, que hace eso. pero hay gente que son fieles. Sí. Igual que el publicano. El publicano aquí no tenía mucho de qué huelgar. O sea, No, él no tenía nada. Tampoco, Estaba pidiendo porque- perdón. Ajá, porque él tampoco, aquí compararlo a él con un creyente. Bueno, es un poco delirante. Sí, porque en verdad este hombre no tenía de dónde agarrarse. No tenía. Este hombre Estaba humillado. estaba humillado, pero entonces como él sabía que era indigno, él lo que hizo fue que lo reconoció. Y eso es lo que, bueno, es una buena enseñanza. Debemos Sí, de tomar eso sí. en cuenta, Ajá. que no somos indignos Ajá, de la salvación. que no somos dignos. Que no perfecto. somos dignos de la salvación. Sí, así es. Y si somos salvos por gracia, porque Dios nos miró. Y no podemos creer que somos ya lo último de Dios. Dios sin mí no puede moverse. Bueno, mira, este hombre que era lo más vil de la sociedad, dice más el publicano estando lejos aquí, mientras el otro estaba de pie cerca del altar, Sí. de pie, mirando hacia arriba, el fariseo. Este estaba lejos, como que no quiso acercarse por la vergüenza que Sí. le tenía a Dios, no queriendo ni aún alzar los ojos al cielo con la vista hacia abajo. Sí, ay. Como quien dice, ay, yo no debo estar aquí ni siquiera. Sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, sé propicio a él, yo no merezco nada, yo merezco la muerte, pero ten misericordia de mí. Entonces Jesús dice, os digo que el publicano, el perverso pero arrepentido, Sí. descendió a su casa justificado antes que el otro. Anderson, esa palabra antes que el otro no es primero que el otro, sino en vez del otro. En vez del otro. Le quitó el mérito al otro. Es decir, que el otro que ayunaba todos los días, que ayunaba dos veces a la semana, que diezmaba, que hacía muchísimas obras, ese no fue justificado, lo que dice Cristo. No, Ante Dios no. no se fue con más culpa. El otro, el que no hacía nada, el que era un perverso, un publicano, un extorsionador quizá, Sí.
pero se arrepintió, No estaba pero se humilló. Ese fue justificado. ¡Wow! Tremendo. tremendo. Oiga la enseñanza, la sentencia de Cristo. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado en vez del otro. Sí. Es tremendo. Sí. Cualquiera pensaría que quien iba a ser justificado iba a ser el fariseo, O el que se estaba mofando. porque quien vendase a obras. Sí. Porque esto no se Y no trata. era mala. Y no era mala, y él tenía muchas ventajas por encima del publicano. Lo que pasa es que si usted puede tener ventaja, pero si usted no le da a Dios la gloria, ahí está el punto. Es verdad, usted entregó su vida a Cristo. Hablo con los fariseos de las iglesias ahora. Sí. Usted entregó su vida a Cristo, es verdad. Usted se está teniendo de ciertas contaminaciones, es verdad. Eso es bueno, Dios lo ve. Pero si tú tienes un corazón duro y arrogante, te puede pasar lo que le pasó aquí Sí. al fariseo. Al fariseo. Tú con tus buenas obras y sin embargo otro que no tiene buenas obras pero está humillado y arrepentido, se arrepiente y tiene un corazón humillado ante Dios. A ese Dios lo justifica y dice, mira, este está humillado. Eso es. Y Cristo sentencia y dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Tremendo, Anderson. Tremendo, hay que tener cuidado del fariseísmo y de la hipocresía. Dios al que ama lo bendice. Nos vamos a una pausa y seguimos en este espacio tocando el manto de Jesús con el tema parábolas de Cristo en las Escrituras. Aleluya, aquí estamos de vuelta en su espacio tocando el manto de Jesús. El tiempo está transcurriendo, se nos ha ido prácticamente el tiempo del programa, Anderson. Sí. Y esto ha estado muy interesante, parábolas de Cristo en las Escrituras, y hemos tomado la parábola de la viuda y el juez injusto, y la parábola del fariseo y el publicano. Sí. Y la forma en que termina esta parábola es digno de que se repita. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, en esta hora, te presentamos, Dios mío, cada uno de los oyentes, Dios mío. Aleluya, mira cada uno de los que aún están en su casa, Dios mío, sintonizando, Dios mío, este programa, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, yo lo he escuchado, Dios eterno. Que sea usted tratando con ellos de manera sobrenatural, Dios mío. Que sea sanando, Dios mío, supliendo sus necesidades, Dios mío, en el nombre de Jesús. Abriendo puertas a favor de ellos, Dios mío. Llévate de toda enfermedad, toda insomnia, Dios mío, dolor de cabeza, Dios mío, migraña, Dios mío, llaves de cáncer, Dios mío, fibroma, mieloma, Dios mío, glorifícate en la vida de cada uno de ellos, Dios mío, mira cada uno, Dios mío, aleluya, aún, Dios mío, de lo que hemos mencionado, que entienda, Dios eterno, aleluya, que el clamor que están haciendo, la oración de ellos no está cayendo en el vacío, hay alguien que lo está escuchando, solamente que hay que, aleluya, seguir persistiendo, aleluya, Espíritu Santo de Dios, aleluya, mira los que están apartados de ti, Dios mío, aleluya, con tu palabra, con su palabra, Dios mío, conduciéndose, Dios mío, de una manera inadecuada, Dios mío, juzgando, Dios mío, en el nombre de Jesús, trata con ellos de una manera sobrenatural, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. No hay tiempo para más en este su espacio tocando el manto de Jesús. Bueno, hay una llamadita en el aire, vamos a darle paso antes de irnos. Bendito es el Señor. Adelante, Dios bendiga. Amén. ¿Con quién? Sainaguá. Santo. Gloria a Dios, qué lindo. Amén. Amén, estimado. Mojica. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, estimada. Son de los oyentes de Sainaguá. Bendito Dios, qué bueno. Un saludo a ellos, a su familia y a todos los oyentes de Sainaguá. Así que vamos a hablar de eso en nuestra casa por la familia Mojica. Amén. Dios te bendiga mucho. Así que hasta el próximo sábado. Estuvo de este lado su hermano y amigo Ángel Darío Reyes. Igual su hermano Anderson Antonio. Así que hasta el próximo sábado. Dios les bendiga más.